Tienen derecho a presentarse en las listas, pero no hay derecho. No hay derecho a que se demuestre una vez más la falta de respeto, de consideración y de sensibilidad para con las víctimas. Y no hay derecho tampoco para el respeto que es necesario para la sensibilidad de la sociedad vasca también. No hay derecho a que nos tengan siempre en este torbellino permanentemente en estas circunstancias. El Lehendakari Urkullu a las puertas del Parlamento Vasco, el último al que hemos escuchado esta misma mañana con la polémica que ha generado la presencia de personas que fueron condenadas por bien pertenecer a ETA o por colaborar con ETA en las listas electorales de Euskal Herria Bildu. Blanca Sáez, ¿qué dicen desde la coalición? Porque no se ha escuchado demasiada voz. Algunos, Javier, pues sí, más bien poco, por no decir casi nada, porque ni los representantes de H. Bildu en Madrid ni en la Comunidad Autónoma Vasca se han referido al asunto. Esperamos que lo hagan en las próximas horas o que puedan hacerlo en las próximas horas. Sí se ha referido al tema la candidata a la presidencia de Navarra por EH Bildu, Laura Aznal, quien ha dicho que todos los representantes en sus listas tienen los derechos intactos, no hay ningún impedimento para que se puedan presentar y que lo que hay también es mucho nerviosismo de algunas formaciones ante las próximas elecciones. Nosotros en su día presentamos unas listas, estas listas pasaron por la Junta Electoral, que no puso ningún pero ni ninguna pega. Todas estas personas tienen intactos todos sus derechos políticos también, y en este sentido, como digo, más allá del nerviosismo de otras formaciones, nosotras absoluta tranquilidad. Escuchábamos también al Lehendakari y en Madrid, desayuno de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que también se ha pronunciado sobre este asunto. Iker Ibáñez, Egunon, Iker. Sí, la socialista y también presidenta de la Comunidad Foral de Navarra se ha referido a esta cuestión y es de hecho una de las voces que más se ha explayado respecto a esta cuestión para decir fundamentalmente tres cosas. La primera, que Bildu se mueve en un marco legal. La segunda cuestión, y apelando a un argumento del popular Borja Semper, que el futuro de Euskadi y también de Navarra pasa también por Bildu. Y en tercer lugar, que aunque hay nombres que a ella tampoco le gustan, se debe mirar a futuro. Sí, ya escucharemos a María Chivite en nuestra mesa hoy con Estichu Garay, con Juan Muñoz Baroja, con Ruth Martínez. A ver, yo estaba haciendo un poco de memoria, digo yo, pues hace 4 años yo creo que esta polémica no existió. Y me llama la atención que salga 4 años después con este ímpetu. Hombre, que hay una operación para que salga es evidente. ¿Por qué? Lo publica Covite, lo recogen todos los medios de comunicación en Madrid, especialmente ABC, El Mundo y La Razón, y a partir de ahí llega Cuca Gamarra al Congreso y se empieza a montar la bola. Pero insisto, yo no recuerdo esta polémica hace 4 años, Ruth. Sí, pero es que hace 4 años el Partido Socialista, al menos en España, en las Cortes, no había negociado tanto con Bildu, ¿no? Y yo creo que realmente el ataque del Partido Popular hoy en día está utilizando, digamos, las listas de Bildu para atacar al Partido Socialista, no para atacar a Bildu. Entonces yo creo que la razón de que este tema haya salido ahora y no hace 4 años, cuando lo más seguro es que hace 4 años, si no fueron 400 serían 500, pues haya salido ahora, ¿no? En realidad porque es un ataque dirigido al Partido Socialista y lo que está buscando es desgastar, digamos, al Partido Socialista vendiendo el mantra de que gobierna gracias a los votos de terroristas, ¿no? Y yo creo que esa es la única razón que explica el porqué ahora. Bueno, coincido plenamente en que el origen puede ser ese, efectivamente, Covite y luego con los medios de extrema derecha, ABC, El Mundo, La Razón, luego las declaraciones de Cuca Gamarra. A mí lo que me preocupa es que ese mismo marco se reproduzca desde aquí, que el Lehendakari haga unas declaraciones que van en el mismo sentido. Esto es lo que me preocupa, porque me parece que estamos a las puertas de unas elecciones municipales en las que los temas que hay que tratar son otros. Se ha hecho muchísimo esfuerzo en temas de convivencia y quedará mucho esfuerzo por hacer todavía, pero creo que había una responsabilidad a este respecto que está saltando por los aires. Ya tuvimos el caso de Aranzadi, con una trayectoria impecable y una contribución enorme en temas de convivencia y en otros temas de memoria histórico, que ha parecido que da igual las puertas de unas elecciones por los 2 réditos electorales. Y a mí me parece muy preocupante esa situación. Yo creo que efectivamente hay mucho nerviosismo
por los resultados que pueda tener EH Bildu, porque cada vez hay más voces, entre otras Nahua Alba, que es absolutamente referente en el espacio de la izquierda no soberanista en Euskal Herria, y que se ha posicionado a favor de Juan Carlos Eizaguirre pidiendo el voto para EH Bildu en Donostia. Entonces yo creo que ante ese nerviosismo hay un interés de sacar la carta Joker de ETA y que nos lleva a debates que son de los que... Te voy a decir una cosa, la sensación que queda, desde luego, visto la secuencia, no es que EH Bildu sea el objetivo de esta información, que puede serlo si se dan por aludidos y de repente ya contestarán ellos. No. El objetivo declarado es ser en las listas del Partido Socialista. Eso en el caso del Estado español, pero el Lehendakari aquí se ha sumado de otra manera, además. Según subió Cuca Gamarra al... No subió al Estado, porque era una pregunta en la sesión de control. Cuca Gamarra lo primero que hizo fue sacar la portada de ABC. Paga incluso a Bildu. Bildu, que se presenta a las próximas elecciones con 44 terroristas en sus listas electorales. Estos son sus socios, señor Sánchez. Este es el cartel electoral con el que se presenta su Partido Socialista. Estos son sus socios para el próximo 28 de mayo. Juan. Pero os oigo hablar y a mí me entristece muchísimo, porque si queréis, como derivada, luego hablamos de cuál es la estrategia y por qué sale ahora, pero a mí me parece que lo esencial es lo esencial. Es decir, que Bildu elige hoy, 4 años después, situar a miembros que han pertenecido a ETA en sus listas electorales. Y a mí eso, como vasco, es lo que me entristece, porque es una elección de partido, que podían haberlo hecho. Y si nos atenemos a las palabras que Otegi hizo en 2021, lamentando el dolor que sufrieron las víctimas y diciendo que eso nunca tenía que haber existido, es más, dijo que desgraciadamente el pasado no pueden recuperarlo, pero que él sí se comprometía a que en el futuro mitigar de alguna forma el sufrimiento que padecían las víctimas. Es una decisión de la propia Bildu incluir a víctimas del terrorismo, y a mí eso es lo que me parece que es lo esencial del asunto. Si quieres luego hablamos de los oportunismos, de las estrategias políticas, que a mí me aburren muchísimo. Es que, pero en el nuevo contexto de Euskadi, Juan, fijémonos en lo importante, es porque no era necesario. Juan, a las puertas de unas elecciones... ¿Tú crees quien está participando ahora en la polémica lo está planteando desde el punto de vista que lo estás haciendo tú? No lo sé. Pero constructivo, en Juan. el dolor, que es legítimo a las víctimas, que diga, a mí me duele que, oye, una persona que participó en el asesinato de mi marido vaya en las listas. ¿Tú crees que de verdad en toda esta polémica que está alimentando se está contando eso, o se está contando le vamos a hacer pupa a este? Porque en realidad... ¿Y tú crees que ese debate se puede dar de manera constructiva a puertas de unas elecciones? Pero es que, si atenemos un poco a los análisis que hacemos o a lo que cada uno se expone públicamente y por lo que se define también aquí, cada vez que hablamos uno de nosotros, No. Me parece que lo nuestro, el horror de lo que hemos vivido, está muy... A ver, que estábamos pendientes de escuchar a María Chivite. Por cierto, era un desayuno de estos informativos que se hacen en Madrid, en la víspera de... Y estaban representantes de Euskal Herria Bildu en el desayuno de María Chivite, porque iba Bel Pozueta, que es navarra además también, y diputada de Euskal Herria Bildu, y Gorka Lejabarrieta, que es senador de Euskal Herria Bildu. Digo porque han escuchado también estas palabras, Iker, de María Chivite. Sí, representantes de la formación abertzale presentes en este desayuno informativo, y efectivamente han podido escuchar la valoración que hacía la presidenta navarra, la socialista María Chivite, que por cierto es una de las voces socialistas que más se ha explayado de momento respecto a esta cuestión, después de que el día de ayer aquí hubiera mucho silencio en las filas del Ejecutivo. Ha dicho fundamentalmente, ya les adelantábamos, 3 cuestiones. La primera, que Bildu se mueve en un marco legal. La segunda, y haciendo referencia a un argumento empleado en el pasado por Borja Semper, que el futuro tanto de Euskadi como de Navarra pasa también por EH Bildu. Y en tercer lugar, reconocía que hay nombres que no le gustan, pero que por encima de todo se debe mirar al futuro. Marco estrictamente legal. EH Bildu hace sus listas y la Junta Electoral se las aprueba. Pasar de la violencia para imponer tus ideas a la palabra para acordarlas creo que es un éxito de la democracia. El futuro de la sociedad vasca o navarra, guste o no, en determinados sitios, se tiene que construir también con Bildu. Esta, que es una frase de Borja Semper, la suscribo totalmente. ¿Que no me gusta que determinadas personas estén en la lista?
pues efectivamente, me puede gustar. Pero como digo, miremos al futuro. Una voz más, Iker Ibáñez, Aitor Esteban, portavoz del PNV. Sí, que también se ha referido a esta cuestión para decir que entiende el dolor de las víctimas, para reconocer que este es un gesto que habría sido evitable por EH Bildu y que demuestra este gesto que a la formación abertzale todavía le queda camino por recorrer en ese reconocimiento hacia las víctimas. Eso sí, decía Esteban, que si presentan estas listas es porque son legales. Yo entiendo que todos esos candidatos y candidatas, bueno, están en plena posesión de sus derechos civiles y políticos, porque si no, las juntas electorales no lo habrían autorizado así. Es significativo porque yo creo que era perfectamente evitable por parte de EH Bildu haber llevado pues a determinadas personas en las listas. Sí entiendo el dolor que puedan sentir las víctimas. Lo que refleja este episodio sobre todo es que a EH Bildu todavía le queda mucho por recorrer, mucho recorrido que hacer para, bueno, pues reconocer el daño causado por la violencia. 12 menos cuarto. Gorka Landaburu, Guardión, Gorka, bienvenido a En Jaque. A ver, estaba escuchando ahora yo lo de que queda mucho por recorrer. ¿Lo que no se ha recorrido hasta ahora se va a recorrer después o es...? No, lo habéis explicado un poco y bastante bien en la mesa. Yo creo que esta polémica, nueva polémica, hay que situarla en dos planos. Primero, en el aspecto moral, porque yo creo que es un golpe bajo a la convivencia y a la memoria que se presenten candidatos o exetarras, mejor dicho, entre los cuales, por cierto, hay 7 asesinos, y que se presenten con todos los derechos porque han cumplido sus penas y es legal. Pero muestra una falta de moral, una falta de empatía. Lo ha dicho perfectamente, yo creo que el Lehendakari, además, dice, tienen derecho a presentarse, pero no hay derecho que demuestren la falta de respeto y de sensibilidad. Eso por un lado. La pregunta que yo hago, que todavía no ha contestado, ¿por qué lo hace Bildu? No tenía y tiene más gente para poder presentarse. Y quizás no era el momento. Eso por un lado. Y en el segundo plano, pues en lo político está claro que la derecha, los conservadores, siempre han utilizado el tema de H. Bildu. No contra H. Bildu, ni contra las listas donde se puedan presentar exetarras, pero como lo habéis dicho, simplemente para desgastar una vez más al gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues esta también es inmoral políticamente hablando, por otro lado, porque está claro que H. Bildu está haciendo un recorrido del cual yo me alegro, que siempre he defendido, siempre hemos dicho votos más que bombas, están representados, tienen derecho, lo único es el aspecto moral en la cual pues muchas víctimas y la sociedad en general no entienden ni va a entender por qué incluyen a exetarras cuando tienen gente suficiente para rellenar las listas. Pero Gorka, hay un asunto añadido que es el de la reinserción, es decir, como se ha dicho tantas veces, literalmente, que en el momento que cese la violencia queremos que participen en las instituciones, claro, decirles desde fuera quién es moralmente aceptable o no es lo que parece que la izquierda abertzale no va a aceptar. Digo porque, claro, ahora si echamos de archivo, escuchamos a Aznar y a Zapatero hace muy poquito. Y decían esto, vamos a escucharles. Tomar posesión de un escaño siempre es preferible a empuñar las armas. Esta es la cuestión escueta, clara y democrática que se dilucida en este nuevo escenario, en esta oportunidad. Y lo es sobre todo para los que han declarado su voluntad de actuar a través de cauces políticos e incluso dicen estar dispuestos a asumir compromisos institucionales. Bueno, vamos a esas elecciones y a todo eso, ¿qué concurre? Concurre que hemos normalizado en gran medida en la vida parlamentaria el que pueda haber acuerdos. Dijimos a quienes apoyaban el terror en su día que si dejaban el terror tendrían el juego en las instituciones. Y creo que esa promesa democrática hay que mantenerla. Gorka, me parecía muy significativo el de Aznar, porque Aznar no dice además quienes apoyan, no, dice es mucho preferible que ocupen un escaño que empuñen un arma. ¿Se está refiriendo a gente de ETA? ¿O estaba haciendo, digamos, una simulación?
Bueno, era en 1998, ¿eh? ¿Te acuerdas? Ahí por los Sí. puestos. Yo recuerdo esas palabras de José María Aznar, cuando además negoció con ETA, etcétera, toda esa época. No, los discursos esos son válidos hoy en día. Claro que vamos a intentar pues integrarles, que se reinserten, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también hay que hablar del aspecto moral. Yo digo, ¿qué hace en una lista? Claro que hace. EH Bildu, ¿qué está haciendo en Madrid? Política. En el Parlamento Vasco, política. En los municipios donde gobiernan, política. Y habrá que contar con EH Bildu. Yo he defendido siempre esa integración. Vuelvo a repetir, votos y no bombas. Ahora, en el momento actual, que se va a utilizar como se ha utilizado, y que EH Bildu, ¿por qué integra a esta gente en el tema de las listas? ¿Es simplemente porque ya se han reinsertado o han cumplido su pena? Todavía estoy esperando de la izquierda abertzale en general decir que matar estuvo mal. Decir efectivamente una autocrítica de su pasado, que no fue correcta la actuación que tuvieron. Es decir, todo esto es un camino que hay que recorrer, creo que lo decía Esteban en Madrid, pero vamos a ver, estamos todavía en el 2023, es verdad que ETA ya no existe, vivimos tranquilos, se está haciendo política, que EH Bildu tiene que integrarse más aún en las instituciones, pero también no olvidemos que tiene una mochila y esa mochila hay que descargarla. Y lo hemos dicho por el tema de que, mira, Xavier, no sé si fue hace un mes que intervine la última vez aquí en este programa, que hablamos del candidato de la Falange de extrema derecha, que atentó, además, en el despacho de abogados de Atocha. De García Juliá, que iba de cabeza de lista de la Falange, que han anulado la candidatura porque hacían trampas, se presentaban los mismos en un montón de sitios. Y te has dado cuenta que no se montó la bronca que se ha montado ahora. Eso se dio la noticia, pasó desapercibida, algunas las criticamos, efectivamente, en el tema de personal de cada uno. Yo creo que todavía estamos en ese camino de la convivencia, pero vamos a trabajar. Y este tipo de candidaturas, por mucho que sea legal, se han reinsertado, pero todavía no digo que pidan perdón, no han reconocido ese error y lo han hecho con la boca pequeña. Bueno, sigamos avanzando, pero lo de hoy, ya digo, dos aspectos. Una cosa, el aspecto moral, simplemente de un tío que ha estado en un comando, que ha disparado, que ha asesinado, que ha cumplido y puede hacer política como no, pero hay formas de hacer política no presentándose en una lista de las elecciones municipales. Ya habrá tiempo para poder hacer las otras cosas, pero yo creo que eso EH Bildu nos tiene que explicar por qué les integran en esas listas. Gorka Landaburu, eskerrik asko, un abrazo. Agur, ondo izan. A ver, y ha reforzado un poco la idea, además, de utilizar este argumento contra las listas del Partido Socialista, Feijóo en Valencia, porque además será una circunstancia. Iker Ibáñez, ¿qué ha recordado Feijóo? Sí, efectivamente, porque una de las personas que integra esa lista fue una de las responsables en intentos de atentado terrorista allí en Valencia. En cualquier caso, el Partido Popular ha encontrado en estas últimas horas un argumento sólido para atacar a su principal rival, al Partido Socialista, a quien piden que vuelvan a la ética democrática, a la ética política y que dejen blanquear, esto es lo que viene a decir también Feijóo, a ETA. Y gobiernan con Bildu y no les repugna. Lleven en sus listas a quien lleven, gobiernan con Bildu. Y estoy convencido que hoy ya todos los ciudadanos de la ciudad de Valencia tienen la razón definitiva para honrar la alcaldesa de Valencia, la alcaldesa democrática de Valencia, que fue objeto de un intento de asesino por uno de los que van en las listas de Bildu. Yo creo, no sé si... Supongo que tendría bien el dato, pero claro, lo ha dicho como lo ha dicho a su estilo, no lo sé. Y además, no se puede decir que todos en la lista de 44 eran gente perteneciente a ETA. Primero, no es verdad, o sea, no es verdad ni judicialmente, porque hay gente que está acusada de colaborar, gente que está en sumarios muy controvertidos, el 18/98, por ejemplo, y entonces se ha mezclado un poco, se ha hecho un poco un totum revolutum, también hay que aclarar. Hay gente que sí, que estaba condenada por asesinato, nombre y apellido, han cumplido algunos más de 20 años, desde luego, de prisión. O sea que, bueno, esto es lo que ha ido marcando el inicio de campaña. Como ven, no tiene nada que ver, en realidad, con lo que se va a votar.
porque no tiene nada que ver exactamente con lo que se va a votar. Efectivamente. Digo yo. Efectivamente. Es que luego hablamos si hay algún mensaje más de campaña. Se me ocurre, no sé, vivienda, impuestos en Euskadi, porque recordemos que se eligen las juntas generales, que son las decisorias sobre la política fiscal. En fin, hay unas cuantas cosas que quizás convendría también ir metiendo en campaña. Ojo, porque en el rosario de convocatoria